Yo admito que me equivoqué con Wish. Sí, saqué una reseña y un versus dejándome llevar por la rabia y me uní a la tendencia de lanzar hate a un personaje trascendental para el crecimiento personal de muchos niños. No debía atreverme a compararla con la egoísta de Diana, que se sacrificó durante años trabajando y ahorrando propinas para tener su propio negocio. También fue capaz de bajarle el novio a su amiga Lottie cuando ella únicamente deseaba casarse con un príncipe, aunque no estuviera enamorada. En cambio, Asha solo quería devolver los deseos al pobre pueblo de Rosas, un pueblo que entregó sus deseos voluntariamente con la esperanza de que algún día fueran cumplidos mágicamente, porque eran muy vagos para trabajar por su propia cuenta. Es que definitivamente soy muy mala persona. Merezco el rechazo, pero ¿saben qué? No me arrepiento de nada. Hace unos días publiqué en comunidad que haría un versus entre villanos porque el video de Asha vs Diana gustó mucho y la comparación entre Magnífico y el Dr. Facilier es la mejor oportunidad para mostrar un ejemplo de villano bien escrito. Empecemos la pelea. Facilier proviene de un entorno pobre y su experiencia con la gente rica que ni siquiera se atrevían a dirigirle la mirada le provocaron un fuerte resentimiento contra ellos. Durante mucho tiempo buscó el momento oportuno para meterse con uno de los hombres más ricos, prósperos e influyentes de la ciudad, Eli Papi LaBeouf, padre de Charlotte, dueño de un negocio de costureras y jefe de la madre de Diana. Facilier se adentra en el vudú para reemplazar a su rival en cuestión de fama y adquirir algo de dinero fácil, estafando a los habitantes de Nueva Orleans, mientras les otorga sus deseos. Pero pronto se da cuenta que la magia no es suficiente y el verdadero poder está en el dinero. Este villano es la contraparte perfecta de Diana, pues ella se esforzaba por cumplir su propósito, aunque fuera víctima de burlas por ello. Se cuenta que Magnífico perdió a su familia cuando era niño porque su hogar fue saqueado por ladrones egoístas y ambiciosos. Para que nadie pasara por la misma experiencia, Magnífico estudió hechicería con el propósito de obtener la capacidad para proteger todo lo que amaba. Construyó el reino de Rosas con el apoyo de su esposa Amaya, aceptando a cualquiera que quisiera vivir en él, con el bono extra de que sus deseos podrían ser cumplidos en el futuro. Por supuesto, la gente los entregaba voluntariamente porque Magnífico nunca puso eso como una condición para dejarlos entrar al reino. Desde la primera canción se establece que el atractivo de Rosas es que su rey te cumple deseos. Y por eso mucha gente era capaz de viajar desde tan lejos solo para entregar su sueño. Como podemos ver, mientras uno tiene resentimientos hacia los más afortunados, otro decidió cambiar ese aspecto de su vida para crear su propio reino, sin esperar nada a cambio, más que un reino próspero, feliz y mantenido, porque sí, el rey malacostumbró a su pueblo. Facilier explica que la magia vudú requiere un peón, una pobre alma en desgracia para empezar su plan, y escoge a Lawrence, el sirviente del príncipe Naveen, un señor que no es precisamente malo, pero guarda resentimiento contra la realeza, pues siente que su trabajo es poco valorado. Esto lo convierte en la marioneta perfecta de Facilier al prometerle las riquezas que se merece por sus años de trabajo. Facilier usa un amuleto con la sangre del príncipe para transformar a Lawrence en Naveen y que se case con Lottie, la hija de LaBeouf. Según el villano, ambos compartirían la riqueza, pero en realidad Facilier planea quitarle la vida a LaBeouf para obtener poder y entregarle las almas de los habitantes de Nueva Orleans a sus amigos del más allá. Si no cumple su promesa, ellos tomarán su alma. Como ven, es simple, directo, sabemos que es malo y no hay ninguna cabida para dudar eso. Sus intenciones son mezquinas. Por el otro lado, Magnífico está mal escrito por muchas razones. La primera es que nunca son claros con el tema de la magia. Te dicen, es magia y la magia es solo magia, no hagas preguntas. Supuestamente Magnífico es el único ser humano mágico que puede cumplir deseos por haberse dedicado a estudiar la magia durante años.
no se establece qué clase de magia es y cómo le afecta significativamente a su vida. Es una especie de hechicero, pero ¿es el único? ¿Cómo obtuvo acceso a los libros? ¿Qué clase de magia practica? ¿Magia de sirena? ¿Cómo funciona dicha magia? Salchipapa. Los únicos defectos de Magnífico para tomarlo como villano serían su personalidad ególatra y que al verse cuestionado por su pueblo debido a la revuelta de Asha, entró en pánico y se dejó seducir por la magia oscura. Sin embargo, no hace nada significativo para que sea tomado como un personaje irredimible, al contrario de Facilier, quien sí acabó con la vida de la luciérnaga de una manera despreciable, mientras que Magnífico solo quería salvar su reino. Por ahora creo que todos podemos decir que Asha es un personaje tan noble que volvió loco a un rey porque no le cumplieron su capricho, pues el rey afirmaba que solo cumplía aquellos deseos que no dañaran al reino y de esa manera mantener la paz de la que tanto se alegraba la protagonista al principio de la película. No soy yo, es la película. No solo eso. Magnífico se negó a cumplir el deseo del abuelo porque tenía miedo que sus trovas formaran una revolución. Y adivinen qué pasa después, adivinen. Asha, la nieta del trovador, forma una revolución y desbarata su reino. Es decir, que su miedo era justificado después de todo. El gran error de Magnífico fue confiar en su posible aprendiz, que, sin saberlo, solo quería usar su estatus privilegiado para que le cumplieran el deseo a su abuelo. Un señor que en 100 años no ha hecho nada significativo, sino esperar sentado a que le den todo. Un vago en toda regla, como todos los mantenidos que llegaron a ese reino. El padre de Tiana vomitaría viendo esta película. Toca explicar esto porque hay gente que sigue empeñada en decir que este deseo, egoísta por cierto, merecía ser cumplido. A ver, el abuelo de Asha podrá ser un pan de Dios, el ser más puro del mundo, pero puede que exista una persona que malentienda sus acciones y termine por armar un escándalo que puede poner en peligro al reino. Y si su nieta lo hizo, imagínate qué haría su abuelo. Otro punto importante es que Magnífico deja muy claro que solo concede deseos que sean beneficiosos para Rosas, ni siquiera para él, lo hace por y para sus habitantes. Pero claro, la gente sigue apoyando a un adolescente sin experiencia y madurez que solo se empeñó en tumbar a un rey por un propósito personal. ¡Egoísta! Ahora, ¿quién es el villano aquí? Digo, Asha tiene intenciones infantiles, poco aterrizadas y Magnífico es maduro y sabe cómo mantener un orden, cosa que le funcionó durante años hasta que Asha hizo un berrinche. Claro que la línea divisoria entre lo bueno y lo malo no es clara. Por ejemplo, cuando Magnífico siente que su reino puede sufrir lo mismo que él sufrió de niño, piensa por un momento en practicar las artes oscuras, porque, aunque su alma sea destruida, solo piensa en proteger aquello que ama, pero se detiene porque su esposa le sugiere pedir ayuda a su pueblo, porque claro, él ha hecho mucho por ellos y se supone que por supuesto lo van a ayudar. ¡Spoiler! ¡No! Cansado de tener que hacerlo todo sin ayuda, se adentra a la magia oscura y logra dar con Asha. Ella se metió al castillo para robar los deseos con la excusa de que no le pertenecían al rey. Mentira cochina, porque los tenía con el permiso de sus habitantes. Asha era quien no tenía derechos sobre ellos. El acto abusivo e irrespetuoso de Asha provoca que Magnífico se quiera desquitar de ella destruyendo el deseo de su madre. Así descubre que, al consumir deseos, obtiene más poder. Recordemos que ahora está bajo el influjo de la magia oscura. No es el Magnífico que conocimos. Recuerden que él llegó a este punto por culpa de la protagonista, no porque él quisiera más poder. Y antes se detuvo cuando su esposa se lo pidió, demostrando que hasta ese punto siempre fue buena persona, ególatra, pero buena persona. El rey protegía los deseos incluso aquellos que no pensaba cumplir. Si hubieran dicho que el rey consumía ciertos deseos desde antes, eso sí lo hubiera hecho ver como un villano irredimible, pero no, esa monda no pasa. Desde el inicio se deja claro que al entregar los deseos se libera una carga. No duele ni vas a llorar. Es más, la propia Asha dice, lo olvidas y no lo extrañas. Sin embargo, luego tenemos un personaje como Simón. Dice que desde que le entregó su deseo al rey se ha vuelto más aburrido. Siente haber perdido algo
Y analizando los pocos habitantes de Rosas que se dejan ver en la canción de Asha, es el único con este sentimiento. Ni siquiera a su madre o a su abuelo los vemos de la misma manera. Es más, solo sienten que perdieron algo cuando el rey destruye esos deseos. Tiene más sentido deprimirse cuando son destruidos que cuando son entregados al rey. Es decir que, aunque el rey tenga sus deseos, ellos siguen conectados a cada persona. Facilier cumple con demostrarnos que las cuestiones de la brujería son cosa seria y aceptarlas te puede costar muy caro. Es alguien misterioso que de cara al público se vende como una persona agradable, educada y refinada, pero solo usa esa máscara para ocultar su relación con el lado oscuro, pues tiene un trato con entes extraños y con hambre de poder. Cuando llega el momento de llevar a cabo su plan engañando al príncipe y su sirviente, lo acompaña con una pieza musical llena de jazz, tonos y coros tétricos que van señalando el peligro inminente, tambores que nos preparan para adentrarnos en una situación complicada, una que requerirá un sacrificio para poder escapar. Lo curioso es que en mi caso particular tardé un poco en entender al 100% la letra, pues me costaba prestarle atención. Tuve que repetirla varias veces, incluso sin el montaje original porque dicha escena está llena de elementos gráficos que distraen, pero esto no es algo negativo. Pues siento que todo esto está hecho a propósito, pues Facilier intenta engatusar a sus víctimas pintándoles todo un mundo lleno de posibilidades, pero solo maquilla sus verdaderas intenciones, pues muchas veces prestamos más atención a nuestros ojos más que los otros sentidos. Si esto es así, creo que convierte su escena principal en una de las mejores para un villano. Espero que si esto llega a tener un live action, ojalá nunca llegue, esté a la altura de lo que representa y no solo recurran a lo fácil tirando por tierra una oportunidad para que un villano se luzca, pues cumple con ser tenebroso, peligroso, pero sin dejar de tener carisma, porque para lograr su cometido debe captar a sus víctimas bajo una fachada amigable. Por otro lado, Magnífico tiene una canción buena, no es la gran bondad, pero bueno, es pegadiza y cumple con apegarse a la personalidad del personaje, un ritmo alegre que va cambiando a la par que evoluciona su comportamiento, pasando de ser alguien bueno a convertirse en un ser podrido en corrupción. Su progresiva locura va más allá hasta desembocar en algo aterrador. Lástima que su cambio no se debe a un ansia de poder previo, sino por culpa de la protagonista, y sus acciones futuras no tienen un peso que impacte al punto de ser alguien irredimible. Sin embargo, su canción cumple con enseñar el cambio de héroe a un aparente villano, un rey amable que se deja consumir por su temor. Teme volver a vivir esa tragedia de su pasado y carga con el peso de ser un líder, peso que se incrementa cuando es cuestionado por la gente a la que lleva manteniendo durante mucho tiempo, y sintiendo que a ellos no les importa qué necesite o sienta su rey. Facilier ve su plan en riesgo ante la fuga del príncipe y la intervención de Tiana y los demás amigos. El villano trata de convencerla de seguir el camino fácil, pero ella se resiste a la manipulación partiendo el amuleto. Al perder toda oportunidad de cumplir su promesa, los amigos del más allá arrancan el alma de Facilier. Desde el principio hasta el final fue alguien malvado. Su propósito era ser la contraparte de la protagonista y luego tratar de corromperla. Pero ella fue más fuerte y madura, por eso lo venció. Por eso la aplaudimos y nos alegramos del destino del malvado. En cambio, Magnífico se vuelve detestable cuando entra en escena la protagonista hipócrita, lo que hace que tanto ella como el supuesto villano sean detestables por igual, provocando una pelea de inválidos en toda regla. Un mejor final habría sido con una protagonista entendiendo que no todos los sueños son posibles y ayudando a Magnífico a recuperar la cordura. Al contrario, Magnífico es malo porque sí, pero lo peor es que, aunque consuma deseos, resulta que eso es imposible y de la nada todos los habitantes son estrellas con la capacidad de realizar sus sueños con el poder del corazón. Por parte de Facilier, no. El tipo era un estafador, arruinó a muchas personas, acabó con otras, y su enlace con los amigos del más allá lo hacían un villano irredimible. Pero de Magnífico, Dalia y Amaya buscan cómo hacer que el rey vuelva a la normalidad, pero encuentran que no hay poder que lo libere de la magia oscura.
Al parecer esta magia es poderosa cuando le conviene porque en Simón desaparece cuando Estrella es liberada y se supone que Estrella es poderosa, tanto que el rey adquiere conciencia y le pide a su amada que lo saque del espejo. Irónicamente, Simón, quien traicionó a sus amigos, es perdonado, sin importar que estaba consciente y no poseído. A diferencia de Magnífico, que se había dejado influenciar de la oscuridad y dándonos a entender que no estaba consciente de lo que hacía. Aún así, es preso, siendo su esposa única reina de rosas. Grande la vieja esta. Triste porque Magnífico nunca hizo nada realmente grave. Un personaje solo puede ser irredimible cuando sus actos tienen consecuencias irreparables y que dejan una marca sobre los demás. Facilier lo hizo, pero Magnífico no. Y aún así no fue perdonado porque no era un sistema que le beneficiara a la prota. Sobre todo porque el rey solo se negó al deseo de su abuelo. Muy probablemente le habría concedido muchos otros deseos y de eso hablaremos en un rato. Hablemos de Asha y por qué se encuentra en este video luego de tirarle mucho hate en el anterior. En la comparativa de Tiana y Asha recibí muchos comentarios de apoyo y uno que otro intentando defender esta película creando multicuentas para fingir que había mucha gente rechazando mi video y armaron una guerra de Troya con tal de halagar a su personaje. Ellos me pidieron que analizara la película de nuevo porque fui muy dura con un pixel. Y eso hice, es más, tomé apuntes. ¿Y qué creen? Debí ser peor con Asha, porque es un personaje que no tiene lo que Tiana sí tuvo. Desarrollo de personaje. Se supone que los personajes que se crean siguen el clásico camino del héroe. Y lamentablemente, Asha no lo consiguió. No pude empatizar con su personaje a diferencia de Elina, Annika e incluso Erika y Annelies. Empezando porque Asha nos presenta a Rosas como un reino perfecto, en el que todos viven felices y que a la hora de entregar los deseos, los olvidas ni los extrañas. Es más, lo dice ella, no lo digo yo, lo dice ella. Ahí está, míralo. Es más, te lo voy a poner, te voy a hacer zoom para que lo veas. Lo dice ella, no yo. Justifica que su abuelo merece el deseo porque pasó 100 años siendo un vago esperando que el rey le resuelva, lo cual para mí es promover la vagancia. Anda, que me lo hubiera justificado de mejor manera diciéndome que trabajó por años siendo su mejor guardia o algo parecido, algo como lo que hizo Naveen, por ejemplo. Su justificación para ser aprendiz es claramente por palanca. Por eso el mismo día de la entrevista le pide el favor al rey con lo de su abuelo, sin saber si había sido aceptada o no, y no tener la decencia de al menos esperar un tiempo. El rey le dio la mano y ella le agarró el codo. No pude empatizar con la pérdida del padre de Asha porque no se profundiza en qué le enseñó su padre con respecto al poder que tienen las estrellas. Tampoco tenía aspiraciones más grandes o coherentes, al contrario del padre de Tiana, que le enseñó a luchar por sus sueños y no esperar que caiga un milagro del cielo. Incluso los padres, tanto difuntos como presentes de las princesas clásicas, les enseñaban valores significativos. Asha me recuerda a la gente que dice que le encanta debatir, cuando realmente solo quieren tener la razón, siendo una persona inmadura que no es capaz de aceptar su equivocación aunque le hayan dado una explicación razonable. Es incapaz de entender la voz de la experiencia. Solo quieren que le den todo sin pararse a pensar en que si todo funciona tanto como a ella le gusta. Ha de ser porque el rey es capaz de ser maduro y tomar decisiones difíciles. ¿Cómo negar ciertos deseos para mantener esa utopía de la que todos gozan? Sí, Magnífico tiene una alternativa: devolver los deseos para que la gente los cumpla. Pero seamos honestos, si toda esa gente viajó para que le cumplieran el deseo usando magia, es obvio que son demasiado vagos para trabajar por ellos mismos. De ser así, no habrían viajado allí, para empezar. Lo otro es que me pidieron analizar también las canciones, y me encuentro con que Asha insiste en no estar equivocada y sienten que le negaron algo. ¿Qué? ¿Cumplirle el deseo a su abuelo el vago? Luego de su canción, que no pegó ni siquiera en TikTok, aparece la estrella y de una le cuenta su vida, insistiendo que no quiere ser egoísta, solo quiere recuperar el deseo de su abuelo, porque malo no se lo va a conceder. No joda, niña, al menos te dijo por qué otro ni se inmuta. ¿Y cuál es el consejo de la estrella? Robar. Sí, tu princesa del centenario lo justifica porque los deseos entregados voluntariamente
que me va a sacar la piedra. No le pertenecen a Magnífico. De verdad, yo intento verle una buena cualidad a esta chica, pero no más, no me las da. No hay. Dice, ay, es que se preocupa por su pueblo. La reina lo dijo. ¿Qué va? Quiero acciones. 2 frases aleatorias interpretadas a conveniencia. Gracias. Asha, a pesar de que ve al rey tomando el libro que ella sabe perfectamente que es peligroso, no fue capaz de confrontarlo para evitar que las cosas empeoren. Si eso hubiera pasado y Magnífico se niega, al menos me quedo con la satisfacción de que lo intentó. Pero esa bondad no pasa, no sucede, no pasó, no hay, no tengo pruebas, no hay escena, no, nada. Ella lo veía como un villano porque mi abuelito, mi abuelito no le quiere cumplir el deseo. Lo contrario, Asha dobla la apuesta y arma una revolución en compañía de la estrella y sus amigos. Esta vez tenemos a la reina con menos carisma que la capitana maravillosa. Otra mujer digna de tener el nombre de villana, al no tener una chispa de amor hacia su esposo, porque cuando su magia oscura lo abandona, de todas maneras lo deja encerrado para ella quedarse con el reino. Luego, tenemos el tema fantasioso que promueve ideas erróneas como que todos somos estrellas y que podemos cumplir nuestros deseos con solo pedirlo, como si se tratara de la ley de la atracción. Es de risa. Los sueños no se hacen realidad con magia. El gato con botas lo dejó bastante claro basándose en la estrella de los cuentos infantiles. La princesa y el sapo también nos enseñó que es más importante vivir cada día como si fuera el último, en vez de mortificarte por cumplir un berraco deseo. El único mérito que le doy a esta película es el deseo de la chica que quería volar, porque al final ella se vuelve compañera de un random llamado Peter que está construyendo una máquina voladora. Pero, ¿qué les hizo creer que Magnífico no tenía intenciones de cumplir ese deseo? Solo le dijo no a la protagonista y la niña caprichosa derrocó un reino perfecto con motivos egoístas. Ajá, que luego todos obtuvieron lo que querían, pero esos sistemas no duran, y todo a costa de arruinarle la vida a un tipo que la pasó muy mal en su infancia y sacrificó su vida para hacer felices a otros. No hay cómo defender a Asha, no hay, no insista, punto. Magnífico dejó claro que no cumpliría el del abuelo y que no todos los deseos deben cumplirse, si eso afecta la estabilidad del reino. Al final, Asha no aprende nada. Al contrario, es premiada con ser el hada madrina de rosas por hacer un berrinche. Ella se convirtió en una versión buena onda de Magnífico, estudiará magia y cumplirá deseos. Me imagino cuando alguien le pida gobernar el mundo. Es algo malo, pero sigue siendo un deseo. ¿Seguirá con su discursito barato de que todos los deseos deben ser cumplidos? No, seguramente montará un sistema parecido al de Magnífico. Lo dicho, esta película está mal. Si te gusta, perfecto, no tengo problema con eso. Pero eso no cambia nada, es una película que merece rechazo del público general. Asha es el primer personaje de todas las producciones animadas de Disney con la que no logré empatizar y que no tiene un desarrollo digno de una heroína, en este caso, una princesa. Hasta aquí llega el arco de Wish. Espero no volver a ver esta vaina nunca más. Y por favor, Disney, deja de darle diálogos estúpidos a los animales. Gracias. Cabra soplamondá.